Hola, hola, bienvenidos una semana más a The Cozy Pat. Esta semana en The Cozy Pat seguimos con el capítulo 2 de nuestra serie de diseñadores a quienes imitar y cómo hacerlo. Hoy vamos a hablar de Lázaro Rosaviolán, un diseñador también español como Patricia Urquiola, de la que os hablamos en nuestro último vídeo. Como hicimos en el vídeo de Patricia Urquiola, empezaremos describiéndoos algunos de sus proyectos o algunas de sus piezas para que entréis en contexto si es que no le conocíais, y después vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo podemos hacerlo para recrear sus atmósferas donde queráis. Así que allá vamos. Vamos a hablar de Lázaro Rosaviolán, un diseñador español nacido en Tánger que se crió entre Madrid, Bilbao y Barcelona y que actualmente vive entre Barcelona y Nueva York y que es uno de los diseñadores interioristas más conocidos de nuestro país. Como él mismo se describe, es un arqueólogo urbano y un cazador de tendencias, por lo cual lo que veremos en general en sus diseños es muchísima diferencia entre unos proyectos y otros. No tiene una trayectoria homogénea en cuanto a estilos, pero sí que es muy visible cuando entras en un lugar y el trabajo es suyo. Y podemos empezar con el proyecto de su casa, que ha enseñado en muchísimas publicaciones, revistas y digitales y periódicos, que es Tigner. Se centra en tonos blancos, tonos azules y tonos cobre. Y como veréis en las imágenes, una de sus características es que sus espacios acaban siendo muy eclécticos porque encuentra piezas que encajan perfectamente las unas con las otras, pero que en realidad no tienen nada que ver, que las puede haber sacado de atmósferas completamente distintas y que no tendrían ni por qué estar relacionadas nunca en este mundo si él no hubiera decidido ponerlas en contacto. Repito, si no os gusta el estilo recargado, Lázaro Rosaviolán no va a ser un diseñador para vosotros ni que os vaya a gustar. A mí personalmente me encanta y como podéis ver, lo que crea en estos espacios es simplemente genial. Consigue con un espacio recargado que a priori podrías decir, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tantas cosas, tantos objetos? Consigue que cuadren, que encajen y que tengan muchísimo sentido. Es muy fan de utilizar un color base que lo englobe todo y romperlo con tonos que le parezcan oportunos. Así os voy a nombrar unos cuantos proyectos, vamos a ver las imágenes de estos proyectos, así en plan rápido para que veáis los diferentes espacios que puede llegar a crear y los diferentes estilos que puede llegar a acoger y a hacer súper bonitos los espacios. Tenemos por ejemplo la tienda Pronovias de Barcelona, el hotel Pulitzer, las tiendas de Lefties y de Bicho en Madrid y la tienda de Pull&Bear en Mataró. Como habéis podido ver por esas fotografías, aunque es verdad que muchas de ellas son imágenes de marca y que por lo tanto tenía que respetar una serie de inputs que la marca le dio, son espacios completamente distintos pero siempre unidos por esta, yo llamaría cierta extravagancia del diseñador por incluir elementos que destacan en el fondo, y yo creo que lo hace muy bien y que lo consigue. Si queréis entrar en su web y echarle un vistazo a todas estas cosas que hace y que hace muy bien, podéis dirigiros a lazarorosaviolán.com. Ahora mismo tiene tanto en proceso como acabados innumerables proyectos alrededor del mundo, especialmente en España, en Barcelona y en Madrid. Y no podemos hablar de todos ellos porque no tenemos tiempo, así que vamos a dar paso, después de estas pinceladas sobre todo de su vivienda y también de algunos proyectos de retail o de restaurantes que ha creado, y dos proyectos de los que creo que vale la pena hablar de Lázaro Rosaviolán antes de entrar y contaros los secretitos para que podáis adaptar un poco su estilo al vuestro o al de vuestras viviendas. El Hotel Cotton House en Barcelona, que quizás es menos conocido. Él se encargó de hacer la rehabilitación, de volver a dar vida a ese espacio, pero tampoco os perdáis su web para ver todos los detalles, que es hotelcottonhouse.com. Si tenéis la oportunidad de ir, no la perdáis porque es un hotel precioso y en este caso se basa otra vez en una atmósfera bastante plana, en este caso en tonos cobrizos, blancos, con toques antiguos, maderas muy oscuras, y le dan unos toques muy vistosos a través del contraste con otros colores o por ejemplo de las lámparas. La iluminación es algo que Lázaro Rosaviolán utiliza muchísimo para dar la vida y la diferenciación que quiere y que busca en sus espacios. Por último vamos a hablar de un espacio que seguramente los que seáis de Madrid lo conoceréis muy bien, y es el último espacio gourmet que abrió el Corte Inglés en la calle Serrano, y es que muchos
no lo sabréis, pero su diseño es de Lázaro Rosa Violán. Si no habéis ido, otro espacio que no os podéis perder porque realmente vale la pena, tanto por el diseño como por la comida, ¿sí? Y ahora sí, vamos ya a daros esos pasos o esos principios que utilizar para poder adaptar el estilo de Lázaro Rosa Violán donde queráis. Hemos dividido en 6 pasos o 6 premisas aquellos preceptos que debéis seguir si queréis que vuestro espacio se asemeje de alguna manera a los espacios que crea el interiorista del que estamos hablando hoy. Así que vamos a ello. Primero, ¿qué hace Lázaro Rosa Violán? Unifica los espacios. Necesitamos que el espacio tenga un color base muy definido, muy claro, y que algunos de los elementos dentro de ese espacio sean de ese mismo color. Por ejemplo, utilizando paredes blancas, pues armarios empotrados que sean todos blancos, las mesas que sean blancas o quizá los sofás, los elementos que no nos interesa que destaquen tanto, que sean elementos del mismo tono o de un tono parecido al fondo del que estemos trabajando. Número 2. Añadimos elementos de contraste a este espacio o a este lienzo que hemos creado. En este caso hablábamos del color blanco. Añadimos los muebles que sí queremos que resalten más en un tono no parecido, sino que contraste con este tono base que hemos utilizado. Estamos hablando de un lienzo en blanco, pues colocamos los sofás en tonos, unos sofás de piel marrón, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sobre esta segunda capa de contraste vamos a seguir con el paso 3 y vamos a añadir los elementos de iluminación y los elementos eclécticos, que serían 2 pasos distintos. Primero, los elementos de iluminación con los que Lázaro Rosa Violán juega muchísimo, hace que le den un toque muy distinto y muy distinguido a la vez a todos los espacios que crea, y es que juega con lámparas muy originales, muy diferentes, los elementos eclécticos para que nos servirán para terminar de definir esos contrastes y esas diferenciaciones entre diferentes espacios de un mismo lugar. Como punto 5 y súper importante, es muy importante que definamos bien las capas que tiene nuestro espacio. Seguramente este diseñador es algo complicado de emular sin saber lo que le pasaría por la cabeza, porque trabaja con tantos conceptos y con tantas cosas diferentes que puede costar de buenas a primera crear un espacio similar o que pudiera parecer una obra suya. Mi consejo es que diferenciéis muy bien las capas de las que hemos ido hablando. Primero la base uniforme, después los elementos de contraste, para añadir después los elementos de iluminación, los elementos eclécticos o que sobren en el espacio. ¿Y por qué digo eso? Porque si lo juntáis todo y no tenéis cuidado con esas diferenciaciones, va a parecer una locura y no va a tener ningún tipo de sentido. Así que sobre todo muy atentos con el capeado, que puede sonar un poco raro, pero eso sí, del espacio. Y para terminar, en los espacios de Lázaro Rosa Violán siempre acaba apareciendo algún elemento metálico, y mi consejo es que echándoles un vistazo a las imágenes que os hemos ido enseñando, vayáis sacando ideas de dónde podéis colocar ese tipo de elementos, también los eclécticos, y así terminéis vuestros espacios estilo Lázaro Rosa Violán. Y después de toda esta charla, que espero que os haya gustado y espero que os haya gustado el diseñador, porque la verdad es que es un genio y tiene cosas chulísimas y que parece que no encajan, pero luego encajan, eso ya lo he dicho antes. Nada más que deciros por hoy, así que nada, darle like al vídeo si es que os ha gustado, comentarnos todo lo que queráis y ya sabéis, sobre todo suscribíos, compartid el vídeo y seguidnos en el resto de las redes sociales donde estamos como The Cozy Pad. Que paséis un buen fin de semana, esperamos veros la semana que viene aquí el jueves al mediodía en The Cozy Pad. Un saludo, ¿has podido ir mientras estás allí? Bueno, una de las cosas que tengo ganas de ver aquí en Japón son